El pastor me pidió que por favor yo viniera a dar mi testimonio sobre la persona, bueno, sobre cómo él me llenó de su gracia y alcanzó esta vida. Y quiero comenzar diciéndoles primero un momentito así rápido, porque yo sé que no tengo muchos minutos, pero esto era como yo sentía y como yo era. Yo era una persona que, aunque crecí, mi mamá enseñándome de Cristo y todo, pero no íbamos mucho a la iglesia. Pero más tarde en mi vida yo misma me puse a tener ideas por mi propia cuenta. Y yo me recuerdo que yo, aún cuando me casé, y nos pidieron que por favor fuéramos a recibir clases prematrimoniales, mi mente estaba tan alejada y tan ignorante y tan irrespetuosa de Dios, que aun cuando estaba yo sentada allí escuchando las pláticas, aunque me miraba como que estaba poniendo atención y estaba tratando tal vez querer de hacer lo que ellos decían, en mi mente yo estaba pensando, yo no voy a hacer esas cosas, a mí no me importan esas cosas. Así de depravada estaba mi mente en mi relación con Dios. Y yo recuerdo pero Dios ya tenía un plan para mí, a pesar de toda mi ignorancia de Él. Y yo me recuerdo, como muchos de ustedes ya lo saben, yo vivía en Alemania en aquel tiempo, porque mi esposo, estando en el ejército, nos mandaron para allá y estuvimos ahí 4 años. Pero hubo una crisis tan grande en mi vida en ese tiempo, que fue tan terrible, que yo me recuerdo que entonces yo pensé en Dios, porque no había un ser humano que pudiera ayudarme. Y yo me recuerdo, de esta fue la manera que yo pensé. Ahora que nunca le he puesto atención, nunca me ha importado, nunca he tenido un buen concepto de Dios, y ahora que estoy en este tremendo problema, el único que podría ayudarme es Él. Pero yo sentía, y así lo pensaba, que Dios me decía, qué bonita, ahora quieres venir a mí, después de que piensas lo que quieres y has hecho tu vida como tú quieres, ahora vienes a mí. No, es demasiado tarde. Y ese era mi pensamiento, y por causa de tener ese pensamiento me sentí tan desconsolada. Pero aún en aquel momento ya Dios tenía un plan para mí. Y yo me recuerdo que por puras circunstancias de la vida, porque no se suponía que nunca viniéramos al estado de Georgia, según el trabajo que mi esposo tenía, este no era un lugar donde posiblemente nos pudieran enviar. La cuestión es que nos terminaron enviando aquí. Y yo me recuerdo que yo de inmediato empecé a buscar un trabajo, porque ya mis niños ya iban a la escuela, y me contrataron en un lugar para traducir cartas de negocios. Pero como al mes o 2 meses de tener ese trabajo, la señora tuvo que cerrar su oficina porque no le caía demasiado negocio. Me dijo, ya no puedo continuar. Pero hay un señor que siempre ha querido aprender español, él y su esposa, pero yo nunca logré hacer un grupo. Así que yo voy a cerrar mi negocio, pero le voy a dar el nombre de él, por si acaso usted quiere irles a enseñar por su cuenta. Y yo le indagué un poquito, le dije quiénes eran, le pregunté acerca de esas personas. Y él me dijo, él es un ministro de la iglesia, lo que en ese tiempo yo no entendía que era un ministro de la iglesia. Pero la palabra iglesia fue lo que captó mi atención, y le digo, no, si son gente de iglesia yo realmente no quiero ir, porque lo primero que van a hacer es invitarme, y yo no voy a poder decir que no quiero. Bueno, vaya, me dice, usted no tiene que ir si la invitan. Bueno, es que en realidad a mí me cuesta decir no. Bueno, me dijo ella, usted tome su decisión, pero mañana, si decide que sí, mañana aquí le va a esperar mi secretaria y la va a llevar a la oficina donde trabaja el Señor. Y efectivamente yo después decidí que sí necesitaba el trabajo y que iba a ir. Y yo me recuerdo que la señora, que cuando yo llegué estaba escribiendo una carta, y me dijo, en un momentito nos vamos, ya solo termina esta carta. Pero antes de eso me dijo, Mirta, me dijo, ¿usted cree en Dios? Y yo categóricamente le dije, no, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Y por qué me pregunta eso? La cosa es que la señora me llevó, y yo conocí allí a Ron Collins, que es el esposo de la señora de Carol Collins. Y él me recibió con una cortesía inigualable, como nunca nadie había sido tan cortés. Una persona extraña, súper cortés conmigo. Hasta casi que yo le caía bien, daba la impresión de que yo era una persona importante para él.
o que yo era importante en general. Me hizo sentir importante de alguna manera. Y yo me recuerdo que me dijo, quiero que por favor nos enseñe inglés, pero lo vamos a tener que hacer en nuestra casa, a mi esposa y a mí, porque los niños son chiquitos y la única manera de hacerlo es cuando ellos toman una siesta. Y entonces fui yo cuando los niños estaban tomando su siesta. Y allí fui a conocer a su esposa. Y si yo pensaba que este hombre tenía algo especial y que me había hecho sentir muy importante y con tanta cortesía, cuando conocí a su esposa me di cuenta que era posible percibir más de eso que él tenía. Ella me recibió con una dulzura como que si hubiese yo sido su amiga de años, y también me hizo sentir tan aceptada y tan amada, lo entiendo ahora. No lo pude describir así en aquel tiempo. Pero yo me recuerdo que de ese mismo día no perdió ni un minuto. Ese mismo día me invitó a la iglesia. Y yo dije, oh Dios mío, ya va a empezar esto. Así, tuve hasta decir, Dios mío, y ya va a empezar esto. Pero en realidad ella fue tan amable, yo no quería ser descortés. Y la cuestión es que yo acepté su invitación, por lo menos para ir a un estudio bíblico pequeño, no a una iglesia directamente. Pero así comenzó nuestra relación con ella. Y ella de inmediato, ¿verdad?, empezó a ayudarme en ciertas cosas que yo necesitaba en mi casa. Vino a mi casa, me ayudó a organizarme. Yo me acababa de pasar a Fort Benning, esto fue en 1989. Y en ese tiempo, ella me empezó a hablar del Señor y yo categóricamente le dije que no creía. Pero ella empezó muy suavecito y tarde o temprano terminé leyendo un libro que ella me dio. Pero ella no solo me dio un libro y me dejó ahí. Cada vez que me llamaba o llegaba a visitarme me decía, ¿en qué parte del libro vas? ¿Qué has leído? ¿Qué te ha parecido? Nunca me dejó que yo leyera el libro solita y me dejó ahí, sino que me preguntaba cada vez de manera que yo tenía que responder. En ese tiempo, porque mi esposo estaba en el ejército, él se levantaba casi como a las 4 de la mañana y a esa hora quería desayuno. Entonces yo me tenía que levantar temprano. Él se iba a las 4:30 de la mañana, yo ya me quedaba despierta porque ya había preparado un desayuno de aquellos completos de huevos con tocino y toda la cosa. Él así quería comer tempranito en la mañana. Y entonces yo me quedaba, antes de despertar a los niños para la escuela, tenía por lo menos 3 horas. Y me ponía a leer y muy pronto ella me puso a leer la Biblia y empecé a leer. Y mi pensamiento en el principio fue, en realidad yo lo estaba haciendo solo porque ella me caía bien y porque yo no deseaba ofenderla y porque quería que ella permaneciera mi amiga. Y yo me recuerdo que mi primer pensamiento fue, esto solo me va a labrar el cerebro, esto no es nada, no es cierto, pero lo voy a leer solo para complacerla. Empecé a leer, o sea que yo empecé a tener devocionales antes de aceptar al Señor básicamente. Y yo me recuerdo que hubo un proceso en mi mente. Primero yo pensé, esto solo me quiere lavar el cerebro, lo voy a leer, pero no es cierto. Y lo empecé a leer y la palabra poco a poco fue entrando a mi espíritu y a mi corazón. Después yo pensaba, qué bonito, lástima que no sea cierto, pero ya había pasado de una etapa a otra. Seguí leyendo, la próxima etapa fue, qué bonito, ojalá fuera cierto. Y seguí leyendo y, ¿verdad?, entrando en mí la palabra del Señor hasta que llegó el día en que me apareció tan bello. Y yo me recuerdo que ese día yo terminé, no hice ningún comentario de nada cuando ese día que terminé mi lectura. Y entonces ya guardé todos mis papeles y mi Biblia y me puse a limpiar la casa. Y lo único que me dio tiempo fue de agarrar un trapo para limpiar la estufa, porque en ese momento en que yo tenía el trapo de cocina para limpiar la estufa, me bajó la revelación tan infinita y tan maravillosa. Y yo simple y sencillamente, no sé por qué o cómo, pero yo dije, es cierto, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. En ese momento yo simple y sencillamente supe que era cierto, sin ninguna duda, ya sin nada de nada, sin discutir, yo supe que era cierto. Y yo recuerdo que en ese momento yo pensé, Señor, ¿cómo es posible que tú te hayas revelado a mí? Me sentí la persona más inmerecedora,
que yo sé que era inmerecedora, pero fue un sentimiento intenso de no merecer la gracia y la revelación del Señor. Y porque yo, miren, yo decía cosas tontas, hasta chistes hablaba yo del Señor, reírme, tenía un concepto horrible. A los ojos de las personas yo era una persona normal y decente, ¿verdad? Que le hacía caso a su mamá y que caminaban bien, digamos. Pero yo conocía mis pensamientos y el concepto que yo tenía de Dios, a pesar de que yo lo necesitaba. Y entonces en ese momento yo sentí un arrepentimiento tan horrible de todos esos pensamientos que había tenido acerca de Dios antes, que yo le estaba diciendo al pastor, me sentí tan terrible por lo que la manera en que yo había tratado a Dios, que yo sentí, era como que si usted le hubiera dado una cachetada a su propia madre, que es una cosa tan inconcebible y tan horrible. Pero yo lo sentí todavía peor de eso, peor que eso sentí yo por la ofensa que yo le había cometido contra Dios. Yo no podía creer que Él se estuviera revelando a mí, y yo sabía que se estaba revelando a mí, porque yo ahora creía completamente. Y yo sentí literalmente un calor que me bajó desde la cabeza y empecé a llorar ahí mismo enfrente de la estufa en mi apartamentito en Fort Benning. Me bajó un calor intenso, comenzando desde la coronilla de la cabeza, y me bajó completamente en todo el cuerpo en ese momento, que yo les digo que ahora de la mejor manera que yo lo puedo explicar, es como que si cada célula de mi cuerpo, cada pequeñez de mi cuerpo fue abrazada individualmente. Y yo en ese momento tenía unas ganas de salir corriendo y gritarle a todo el mundo que Jesús vivía, que Jesús era el Hijo de Dios. No lo hice, pero yo tenía ganas de salir de mi apartamento y correr por todas partes y dar gritos y decir: Cristo vive, Cristo es Dios. Y yo me recuerdo que fue tan intenso eso que yo sentí. Les digo que nunca más, ¿verdad?, me he vuelto atrás, porque fue tan maravillosa esa experiencia, el hecho de que Él me perdonó y me aceptó. Entonces fue esta persona, Carol Collins, que para mí fue, ¿verdad?, Elías Barrer, Fidel, ella fue para mí mi Fidel Ibarra. Así como habló este señor, ella fue para mí mi Fidel Ibarra. Y yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos a alguien que ha sido su Fidel Ibarra, a alguien que Dios mandó para que nos trajera las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y para que nosotros podamos recibir su gracia y su bondad. Gracias, hermanos, por escuchar. Bien. Gloria al Señor. Si usted puede, yo le preguntara a usted, ¿quién fue el Fidel Ibarra en su vida? ¿Quién fue la persona que Dios usó para traerlo o traerla a usted al Señor? ¿Quién fue ese Fidel Ibarra? Si usted me preguntara a mí, yo le diría: mis hermanas. Mis hermanas. Cuando esa canción la escuché hace unos meses, francamente me puse a llorar. ¿Por qué? Porque dije: Señor, tú usaste a mis hermanas, ellas son mi Fidel Ibarra. Y les llamé a ellas, les llamé y les dije: ustedes son mi Fidel Ibarra. Y dice: ¿Qué quiere decir con esto? No entiendo. ¿Qué? Le digo: te voy a mandar este video. Y ya que les mandé el video, me pusieron ahí unas lagrimitas también en un texto diciendo: ahora entendemos, Dios nos usó a nosotros para traerte a ti al Señor, y jamás nunca pensamos que el día que trajimos al Señor, tú algún día estuvieras predicando la palabra del Señor. Ellas fueron para mí mi Fidel Ibarra. Así es de que para la hermana Mirta, el Fidel Ibarra en la vida de usted fue el hermano Collins y su esposa, especialmente su esposa para usted. Yo sé que si yo le preguntara yo en este lugar a usted, le dijera: ¿quién es su Fidel Ibarra? ¿Quién la trajo o lo trajo a usted al Señor? Tal vez algunos que están aquí podrían decir: me trajo a mí la hermana Mirta. O tal vez dijeran: me trajo la hermana Clarita, la hermana Lina, me trajo la hermana Reina. Y sí, lo hermoso de esto es de que
de que nunca sabemos quién va a venir al Señor cuando ganamos un alma para el Señor. No sabemos, no sabemos. Ese es lo hermoso de la palabra del Señor y la gracia del Señor. Últimas semanas he predicado acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Empecé hace 3 semanas con el capítulo 1 de Juan, versículos 16 y 17, donde dice que su gracia es abundante. Es abundante. Que dice que de la gracia de Dios tomamos todos. Tomamos todos. Y después de ahí habla del versículo 17 y dice esto, dice, y su gracia, tiene su gracia es sobre gracia. La gracia de Dios es gracia sobre gracia. La ley fue dada por Moisés, pero cuando vino Jesucristo, Él dio su gracia. Y la gracia de Dios es como si dijéramos montañas sobre montañas, y está disponible ahí para usted y para mí. Y fue la gracia de Dios la que nos alcanzó algún día, la que nos alcanzó. Hace 2 semanas prediqué también acerca de la gracia de Dios y usé el ejemplo de esta persona leprosa, y los escuchaba en el video. Les expliqué un poquito lo que era la lepra. Era una enfermedad sumamente contagiosa que ya no se escucha ahora más que de vez en cuando una por allá en el mundo, pero para ese tiempo era peor que un cáncer, porque era sumamente contagiosa. Si pensamos que este virus del COVID-19 es contagioso, esa lepra era contagiosa. Con el puro contacto de una persona, estar cerca de ellos, podía contagiarse a alguien. Y era una enfermedad de la fe, de la piel. ¿Qué pasaba? Que a veces era algo muy simple, un brazo un poco, a veces era todo el cuerpo. A veces todo el cuerpo se ponía blanco completamente. Y cuando se ponía blanco se le empezaba a perder todo sentimiento de la piel, todo tacto. Se le podía caer un pedazo de carne, se podía caer aceite caliente y no lo sentían. Cuando se quitaban la ropa, se caían los cachos de carne, y cuando llegaba cerca de los tendones era muy doloroso esto. Era una enfermedad terrible. Y usé el ejemplo del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo va a venir a ese leproso, y no fue casualidad que Él pasó por ahí. Nunca fue una casualidad. Cuando hablamos a la hermana Mirta acerca de ella, no fue casualidad que el Señor la trajo a este lugar, a donde ella iba a escuchar la palabra de Dios. No fue casualidad que yo entrara al ejército y el Señor me trajera también al Fuerte Benning y a este lugar de Columbus, Georgia. Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan siempre. El plan que tuvo con ese leproso que estaba muriendo lentamente fue pasar por ahí, y al pasar por ahí Él lo sanó, y lo sanó completamente. Y dice la palabra de Dios que usted y yo estábamos como ese leproso, como muriendo lentamente en nuestros pecados. Dice el libro de Efesios, cuando estábamos ya muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Él tuvo su misericordia, y no tuvo misericordia como la hermana Mirta dijo un poquito en su testimonio. Ella no se sentía limpia. No fue porque la hermana Mirta era la mejor persona del mundo. No es porque usted sea la mejor persona del mundo o yo sea la mejor persona del mundo. Más bien fue al revés. Porque Él nos amó siendo aún pecadores, estando muriendo como ese leproso. Vino Cristo y murió por nosotros. Ella es la manera más grande que Dios se muestra su amor. Porque Él dice, yo los voy a amar no porque sean buenos, sino porque les hace falta salvación. Dice el Señor, yo vine a buscar lo que estaba perdido. Lo que ya estaba perdido. Yo vine a buscar eso. Prediqué la semana pasada también y usé otro ejemplo. Y este ejemplo que usé la semana pasada fue de esta persona que estaba inválida, que iba a ver si podía llegar cuando se movía el agua. Y antes de que él podía llegar, cuando el agua se agitaba, alguien le ganaba. Pero tampoco fue casualidad que ese día pasa por ahí intencionalmente el Señor Jesucristo. Y le hace una pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?
Y usé el ejemplo de que el Señor Jesucristo le dice a usted, me dice a mí, le dice a la gente: tú quieres ser salvo, tú quieres salvarte, tú quieres que yo te sane. Y la persona tiene que contestar como esa persona: sí, Señor, yo quiero, pero no hay quien me lleve. No hay quien me lleve. Y usé la ilustración que Dios quiere usarlo a usted. Quiere usarlo a mí, a que seamos un Fidel Ibarra. Alguien que diga: tú no conoces de Dios, te sientes que eres lo peor, que estás enferma, que estás moribunda como este paralítico o como este leproso. Pero déjame llevarte a alguien que sí te puede sanar. Y ese es Jesucristo. Dios está buscando a personas. Usé también la ilustración de este leproso, que una vez que fue sanado, el Señor le dice a él, y yo me imagino que el Señor se lo dijo a él como una prueba. Le dice: mira, dice, no le digas a nadie, no le digas a nadie que yo te he sanado. Ve solamente al sacerdote y dile: mire, pasó un milagro, yo estaba muriendo, pero miren, estoy como un bebé, mi carne nueva. Muéstrate, ofrece lo que la ley de Moisés te manda, que eran pagar unas cuantas tortolitas, esto, lo otro. Y él tenía que verificarlo, el sacerdote. Pero esa persona no hizo eso. Esa persona fue y corrió y le dijo a todo el mundo: miren cómo estaba yo, estaba muriendo, pero Cristo me ha sanado. No puedo quedarme callado, tengo que decirle a todo el mundo. Mi mensaje tiene que ver con esto un poquito más tarde. ¿Por qué la hermana Mirta? ¿Por qué yo? ¿Y por qué muchos de ustedes predican la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque tenemos un corazón agradecido. De decir: Él hizo esto por mí. Él, cuando yo me sentía lo peor del mundo, la persona más peor, Él tuvo misericordia de mí. Me sanó toda mi célula, toda parte de mi cuerpo, y me sanó completamente. Y nos pide una cosa solamente: ve y no peques más. En otras palabras, ya te sané, ya te di, les prediqué hace unos 8 días. Ya te sané, te di mi gracia. Pero ahora tienes que también recibir mi verdad. Y esa es mi verdad: que des vuelta, dejes todo el pecado, todo esto, y ahora sígueme a mí. Sígueme a mí. Este día aquí hay personas. Está aquí mi hermano Mario, que, como dijo la hermana Mir, tal vez usted fue ganado para el Señor de que alguien lo invitó a un estudio bíblico. Tal vez alguien lo invitó, la invitó a usted a una oración, a una célula, a un servicio, tal vez como este. Tal vez usted ni había pensado venir y poner un pie en una iglesia como esta. Pero Dios puso una persona que fuera en la vida de usted un Fidel Ibarra, que dijera: yo voy a hablarle a esa persona, yo le voy a predicar la palabra de Dios, yo voy a orar por ellos, yo voy a pasar tiempo con ellos, yo voy a tener participación en sus problemas, en lo que ellos tengan. Voy a orar con ellos. Cuando ellos se alegren, voy a estar alegres con ellos. Cuando ellos lloren, voy a llorar con ellos. Les voy a hablar de Cristo, porque así fue Cristo conmigo. Este día, este mensaje de hoy se llama la gracia salvadora. ¿Quién fue mi Fidel Ibarra en mi vida? ¿Quién fue? Esta tarde quiero hablarle a ustedes de 2 cosas para cerrar esta serie de la gracia de Dios. Podría yo estar predicando por un año en la gracia de Dios. Usted lea cualquier parte del Nuevo Testamento y usted va a encontrar la gracia de Dios. La va a encontrar. Pero esta tarde quiero hablar solamente de 2 cosas. Y vamos, por favor, todo el mundo, vamos al libro de Tito. Tito, capítulo 1 y versículo 4, por favor. Cuando lleguen ahí me van a dar así un gran amén fuerte para que se oiga que acabemos aquí 100 personas. ¿Ok? Tito, capítulo 1 y versículo 4. Bien, antes de leerlo quiero preparar a lo que voy a leer. ¿Ok? Yo les dije hace un momentito, ¿quién fue para mí mi Fidel Ibarra? Fueron mis hermanas. Ellas me trajeron a mí al Señor. Yo tenía ese tiempo 13 años, cuando ellas me hablaron de Cristo. Tal vez fue a la edad de 14 o a la edad de 15 cuando el Señor me llamó a mí al ministerio. Mis hermanas jamás nunca pensaron que yo iba a estar algún día predicando, y me lo han dicho muchas veces. La hermana Mirta compartió un testimonio de cómo el hermano Ron Collins
y la hermana Carol la ganaron a ella para el Señor. La ganaron para el Señor. Cuando ellos la ganaron para el Señor, desde hoy hasta toda la eternidad, el hermano Ron Collins y su esposa pueden decir: Mirta es mi hija espiritual. Ella es mi hija espiritual porque el Señor puso en mí una gran compasión por ella, un amor para ella, para ganarla, para hablar del Señor. Especialmente cuando ella me contestó: yo no creo en Dios. Yo pienso que ellos empiezan a sentir una carga fuerte y bonita y hermosa de decir: queremos ganarla para el Señor y vamos a mostrarle a ella el amor que fue mostrado para mí. Y empezaron a ganar a la hermana. Y yo sé, yo la conozco, la hermana Mirta, que ella también ha ganado salvas para el Señor. Aquí hay varias personas que ella ha ganado para el Señor, y esas personas que ella ha ganado para el Señor son también para ella hijos e hijas espirituales. Y si usted ha ganado a alguien para el Señor, esa persona que usted ha ganado para el Señor es su hijo o es su hija espiritual. Esa tarde mi deseo es que usted vuelva a recordar el día, los días, los meses que pasaron cuando Dios la estuvo llamando a usted o le estuvo llamando a usted, cuando Dios puso una persona que le hablara a usted de Cristo. Esa persona se convirtió en su madre o su padre espiritual para usted. El otro propósito es que usted desee este día, que usted desee ese día decir: yo quiero ganar también a una persona, a 2 personas, a 10, a 20, a las que Dios me dé, que sean también mis hijos espirituales, que ellos algún día puedan decir de mí: yo fui ganado para el Señor por esta persona, Él es mi Fidel Ibarra. Gloria al Señor. Esa es la intención mía esa tarde. Listo, estamos en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 4. Solamente un versículo. ¿Todo el mundo está ahí? Deme un gran amén. Ok, bien. Está escribiendo el apóstol Pablo. Va a escribir una carta. Al escribir esta carta, él está haciendo una salutación, como se hacía mucho antes en las cartas. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y va a usar la palabra gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta tarde quiero hablarle a usted un poquito acerca de padres espirituales. Padres espirituales. Padres espirituales. Si usted saberlo, llegó un día en que Dios empezó a buscarlo a usted. Empezó a buscarla a usted sin que usted ni yo supiéramos que Él nos estaba buscando. Él ya puede ver el futuro antes de que pase. Tal vez el Señor usó una circunstancia o una situación que la hizo a usted o que lo hizo a usted un día pensar en Dios. Me ha tocado a mí el privilegio de ir a predicar a las cárceles. Lo hice por 3 años, predicar en las cárceles. Me ha tocado a mí visitar a personas que están presas en un centro de detención. Gente que ha estado vendiendo drogas, que ha estado haciendo cosas terribles. Y les dan un tiempo de cárcel, los van a deportar después de haber hecho la cárcel. Y yo he tenido el privilegio de hablar con ellos. Ellos me han dicho ya sea que me digan don Lucio o pastor, ¿me sabe qué? Dice: ahora que yo caí en este lugar, ahora que yo caí en esa circunstancia que yo no deseaba, que nunca pensé que me pasara, aquí fue donde Dios me alcanzó. En este lugar donde no podía yo correr más, Dios puso una persona aquí que me hablara de Él. Yo pensé que era lo peor que me había pasado, haber caído en cárcel, pero aquí fue donde yo escuché de Dios. Y lo que me piden a mí es esto: por favor, ore por mí en este momento, porque yo salgo de aquí en 15 días, en 20 días, el tiempo que sea, dice, y voy a regresar a México, a Guatemala, a cualquier parte, a Honduras. Y cuando yo regrese ahí, voy a regresar con mi familia que no creen en Cristo, que yo les he llamado, ya les he dicho que ahora soy cristiano, y que me dijeron: ya ni vengas, aquí no queremos verte. Ahora yo soy evangélico, ya no quiero que vengas aquí. Dice: ore por mí. Tal vez el Señor use una circunstancia sin saberlo usted, que Dios lo está llamando, que lo está buscando, que quiere usar una circunstancia aún como esa para que usted empiece a pensar y decir: quiero buscar de Dios. Ya estoy cansado de vivir la vida así. Quiero buscar de Dios.
Y cuando eso empieza a pasar, Dios empieza a usar a personas en nuestra vida. Empieza a poner a personas que son obedientes a la voz de Dios y que dicen: sí, Señor, sé que pusiste a esta persona en mi camino por un propósito. Sí, Señor, yo le voy a hablar de ti. Aquí también está mi compadre Eddie. Mi compadre Eddie, hemos sido amigos por muchos años. Voy a comentar un poquito, no creo que se sienta mi compadre Eddie. Él pasó por una situación dificilísima y muy dolorosa, como hombre, una situación difícil de veras. Me acuerdo que fui yo a México, él me va a visitar a Puebla y lloramos. Él lloró, se desahogó y yo lloré junto con él. Desahogué porque sentía el dolor que estaba pasando. Me acuerdo que ese día le dije: llévate mi Biblia, compadre. En ese tiempo no era mi compadre, oye, era mi compadre, sí. Y llévate mi Biblia. Le marqué unas cuantas cosas. Empieza a leer la palabra de Dios. Y Dios lo puso en mi camino. Y tuve el gran privilegio aquí un día que fuimos a acampar allá a las montañas, cuando Él entregó su corazón a Cristo. Y yo puedo decir con todo orgullo: Él es mi hijo espiritual. Él es mi hijo espiritual. Dios usó una circunstancia para que Él viniera a buscar de Dios. Gloria al Señor por esto. A veces usted dio a saberlo. Dios está trabajando, pero cuando está trabajando no podemos verlo. Podemos decir: yo no sabía que Él me estaba llamando. Yo no sabía que Él me estaba buscando. Y ahora que ya pasa el tiempo podemos decir: pero ahora que pasó el tiempo, yo puedo ver que Él puso a una persona, la que es ahora mi madre espiritual o mi padre espiritual, para que me hablara de Cristo, para que nos enseñara a leer la palabra de Dios, para que nos enseñara a hacer oración, para que nos explicara cosas sencillitas que a veces no sabíamos cuál es Juan. Hay dos Juanes. No, este es Juan el Bautista, pero es que en ese tiempo mucha gente se llamaba Juan. Bueno, ahora lo entiendo. José, había muchos Josés, muchos Marcos. Una persona que nos enseña cosas tan sencillas como esa. Cómo hacer oración, cómo ponerse de rodillas, cómo leer la palabra de Dios, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Cosas tan sencillas que Dios usa. Cuando ya pasa el tiempo, usted y yo podemos entender esto. Podemos decir: ahora que pasó el tiempo, puedo ver la mano de Dios. No fue accidente que yo viniera a Columbus, Georgia. No fue accidente que yo viniera aún a este país. No fue accidente que yo conociera a esta persona, sino que Dios estaba trabajando en mi vida con un propósito: de mostrar su gracia en mí. No la merecía yo, simplemente que Él me amó a mí y me amó a mí. Y le digo a usted esta cosa para ir al próximo punto. Dios está buscando a padres y madres espirituales que contesten al Señor, le digan: Señor, yo quiero que tú me uses a mí. Sí, Señor, yo oro por esa persona. Sí, Señor, yo voy a derramar lágrimas por esa persona. Yo voy a alegrarme cuando se alegre. Sí, Señor, yo le voy a hablar de ti. Este hermoso video que tocamos hace rato acerca de esta agrupación, a mí me hizo llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces se me olvida a mí que Dios está buscando personas que sean obedientes como este muchachito y que vayan y ganen a alguien para el Señor. Le estaba escuchando un mensaje de esta persona que el Señor le puso en su corazón que ganara a una persona que vendía zapatos. Estamos hablando hace mucho tiempo en este país. Y fue tan fuerte la voz de Dios que él entró a esa zapatería y le dijo: mira, solamente me mandó Dios que te hablara de ti, que Él te ama, que te quiere, que tiene un plan para ti. Y ese muchachito dice: yo estaba esperando algo como esto, yo pensé que Dios no existía. Si Dios te mandó a mí, yo te voy a hacer caso. Y ese día se arrodilló y le entregó su vida a Cristo. Ese muchachito ganó a miles y miles de personas para Cristo. Y de ahí vino a ser ganado algún día también el reverendo Billy Graham, que ganó a muchísima gente para el Señor. Dios está buscando padres espirituales, no perfectos, realmente que quieran obedecer la voz de Dios y decir: Padre, úsame a mí. Yo quiero ser un padre, yo quiero ser una madre espiritual. Sí, Señor, úsame a mí.
Gloria al Señor. Voy al segundo punto rapidito. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de hijos espirituales. Ya hablé de madres, padres espirituales, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de hijos espirituales. ¿Qué son hijos espirituales? Son personas que han sido ganadas para el Señor por medio de alguien. Un hijo espiritual es una persona que ha sido ganada para el Señor por medio de alguien. Y le voy a decir una cosa a usted, me voy a adelantar un poquito. ¿Quién es su hijo espiritual de usted? ¿O quién es su hijo espiritual de usted? ¿O quiénes son sus hijos espirituales de usted? ¿O quiénes son sus hijas espirituales de usted? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿A quién ha ganado a usted para el Señor? ¿A quién ha ganado? Si usted le ha entregado su corazón a Cristo, si usted ya le recibió como Salvador, usted es el hijo espiritual de una persona. Así es, de una persona. Pero más allá de que usted es un hijo espiritual de alguien, Dios quiere que usted también procree o tenga hijos también espirituales. ¿Sabe usted una cosa? Que estamos ahorita hablando más de 2000 años que el Señor Jesucristo caminó a esa tierra. Y no ha cambiado el proceso. El Señor empezó solamente con 12 discípulos, después de esos 12 quedaron 11, uno más fue añadido, volvieron a ser 12. Y esos 12, solamente 12 personas, fueron y regaron la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Y cómo se hizo? Esas personas fueron y dijeron: yo fui ganado para el Señor, ahora yo quiero ganar a alguien más para el Señor. Y así como se ha ido regando el evangelio y el mensaje de salvación hasta este día. Sí, Dios quiere que usted tenga también hijos e hijas espirituales. Cuando usted gana una persona para el Señor, no se imagina usted el impacto que usted tiene en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona que usted ganó para el Señor va a ir y va a ganar a miles de personas. Aquí están personas jóvenes, está Danielita por este lado, Osvaldo está de este lado, aquí. ¿Quién más está por aquí? Chiquitos, jovencitos, allá está, ¿cuántos más? Jonathan, ok, allá está él. ¿Quién más por aquí? La niña de aquí del hermano Lázaro. Hay niños aquí. Cuando yo fui ganado para el Señor, yo tenía 13 años, solamente 13 años. Aquí está Mejao también, tenía 13 años. La persona que me ganó para el Señor fueron mis hermanas. Ellas nunca se imaginaron que yo algún día estaría predicando la palabra de Dios. Usted no sabe a quién va a ganar para el Señor y qué impacto va a tener esa persona para el reino de Dios. Sí, Dios está buscando a personas que digan: Señor, no solamente yo soy un hijo espiritual, pero también yo quiero procrear más hijos espirituales. Pero les digo una cosa, y lo miramos en el corazón de la hermana Mirta. El deseo de ganar almas o el deseo de procrear hijos espirituales viene siempre de un profundo agradecimiento. Y eso no puedo ponerlo yo, ni nadie lo puede poner, solamente el Espíritu de Dios. Pero a usted le toca responder ese llamado. A usted le toca, porque tiene que venir de lo más profundo de usted, de decir: yo estoy agradecido, yo estoy agradecida de que tú mandaste a alguien que me hablara de ti, y ahora yo quiero ganar a otra persona para ti. Y esa es la razón de que muchas veces en muchas iglesias los mismos miembros no procrean o no ganan más almas para el Señor. ¿Por qué? Porque les falta algo, les falta ese agradecimiento. De decir: Señor, tú me amaste a mí cuando yo no era yo amado, cuando era yo lo peor. Y yo estoy agradecido. El ganarnos para el Señor o procrear hijos también viene de un caminar cercano con Dios. Usted no puede decir: soy cristiano, como alguien que dice: yo soy golfista. ¿Por qué? Porque jugué golf hace 10 años. O soy futbolista porque hace tiempo yo jugué fútbol. No, tiene usted que practicarlo diariamente. Tiene usted que tener un deseo de decir: yo quiero acercarme a Dios.
Yo quiero caminar con Él. Y cuando usted empieza a caminar con Dios, viene dentro de usted un agradecimiento grande, decir: Señor, yo también quiero ganar a mi mamá y a mi papá, como dijo el que cantó la canción, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia completamente. Yo quiero ganarlos también. Y solamente viene esas ganas de tener un gran agradecimiento para Dios. ¿A quién ha ganado usted para el Señor? Muchos me van a escuchar en línea o están en ese momento escuchándome en línea. La pregunta es esta: ¿a quién ha ganado usted para el Señor? Y no quiero que usted tenga en este momento un sentimiento de condenación, decir: bueno, no he ganado a nadie. Pero quiero que nazca en usted, como lo dije al principio, un deseo grande de decir: Señor, yo quiero ganar a alguien para ti. No quiero olvidarme de lo que tú hiciste por mí. Yo quiero estar agradecido contigo. Si usted no tiene un hijo, una hija espiritual, yo le pido al Señor que usted empiece a orar, a decirle: Señor, ¿a quién has puesto tú en mi vida? ¿A quién has puesto tú en mi vida? Voy a usar un poquito el ejemplo de la hermana Reina, está por allá. Los que no sepan, este sábado pasado los casé, ¿okay? Se casaron, ya son marido y mujer ahora sí, legalmente, ¿ok? Bien. Hace 15 días fui a su casa de ellos. Yo, saben que el que no me conoce me acuesto temprano. Y yo no manejo de noche porque yo no me gusta manejar de noche. Mi esposa es la que maneja. Y ya una vez que llegan las 8 de la noche, yo quiero estar en mi casa descansando. Pero ella me invitó, dice: empezamos un estudio bíblico, ¿podría usted venir, pastor? Le dije: ¿de qué hora a qué hora es? Dice: lo empezamos a las 10 y lo acabamos a las 2 de la mañana. Hermanita, yo voy ahí siquiera un rato con ustedes. Y fui. Y le digo a usted una cosa: el Señor tocó mi corazón grandemente. Tenemos que hacer algo, vamos a hablar con ellos de cómo estructurar esto bien. Pero se juntaron a su casa varias personas que están hambrientas de la palabra de Dios. Y Dios puso en mi corazón esto: esta hermanita y este hermanito están haciendo esto porque están agradecidos. Porque están agradecidos con Dios y porque dicen: así que alguien me ganó a mí para el Señor, también yo quiero ganar a alguien para el Señor. Me importa esta hermanita, me importa esta persona, me importa quiero hablarles de Dios. Lo poco que yo sé, yo quiero enseñarles. Y vamos a apoyarlos con la ayuda del Señor y vamos a usar eso. El Señor lo va a usar grandemente. Esa tarde le pregunto a usted: ¿quién ha ganado usted para el Señor? ¿A quién ha ganado? ¿Quién usted puede decir: este es mi hijo espiritual? Y si usted no lo ha ganado, tal vez ha pasado dos cosas. Una, se le ha olvidado un poquito de dónde lo sacó Dios. Tal vez usted ha dejado de ser agradecido. Tal vez usted ya no tiene ese deseo de decir: yo quiero ganar a alguien para el Señor porque lo amo, porque lo quiero. Y usted está pasando eso, este momento, desde ahorita para adelante, donde se ha sentado usted, me está escuchando en su casa. Quiero que usted le diga al Señor: Señor mío, primera, perdóname por eso. Perdóname porque me he vuelto duro, porque me he vuelto ya malagradecido, porque ya no me importa si se muere la gente o no se muere la gente, si la persona que está en la cajita ahí en la Nacional o en la Fe, si te conocía o no te conocía, ya no me importa eso. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Se me olvidó cómo tú me ganaste algún día. Y la otra cosa: Señor, perdóname, pero aparte que me perdones, quiero hacer un compromiso contigo. Quiero hacer un compromiso. Tal vez una persona que trabaja conmigo, tal vez un compañero, una compañera, tal vez sea un familiar, un hermano, una hermana. Y cuando a veces pensamos que no estamos llegando a ninguna parte, Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Dios se encarga de hacer las cosas. Pero hace falta padres espirituales, y después que usted es un hijo espiritual, hace falta que usted también procree más personas, que tenga un amor grande como lo tiene Dios. Voy a cerrar aquí mis notas y voy a leer rapidito Primera de Timoteo, y luego voy a Romanos y terminamos con esto, ¿okay? Si usted quiere ir conmigo, vamos a Primera de Timoteo y vamos a ir al versículo, al primer capítulo, y vamos a ir al versículo 2. Dice así, dice: a Timoteo, una carta a Timoteo, dice: verdadero hijo en la fe,
gracia, misericordia y paz de Dios. Una vez más, gracia, misericordia y paz de Dios. Dios tuvo para con usted y conmigo gracia, tuvo su misericordia para que usted y yo podamos tener paz con Dios. Y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo dice algo parecido idénticamente. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 2 le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos por favor al libro de Romanos. Por favor, libro de Romanos, y vamos a terminar con esto. Y me hace falta que por favor se ponga usted de pie, por favor. Romanos, y vamos a ir al capítulo 16. Capítulo 16. Cuando ya esté ahí, dime un gran amén. Todo el mundo póngase de pie, por favor. Romanos capítulo 16. Voy a leer bastante desde el versículo 1 hasta vamos a tal vez hasta el 16. Ok, listos. Y quiero que usted se imagine una cosa. Voy a leer un montón de nombres, muchos nombres que a usted se le van a parecer estos nombres raros, porque hace tiempo así se llamaban. Pero quiero que usted se imagine que estoy leyendo el nombre de usted. Que ahí en el nombre diga Osvaldo. Que ahí en el nombre diga Mario, Marina, Reina, Maribel, Roberto, Eddie. Una vez un predicador predicó de eso, dice, ¿por qué haber usado tanto parte de la Biblia para poner nombres? ¿Por qué? Le digo así una cosa, usted no se da cuenta, Dios no da cuenta, pero dice la palabra del Señor que cada alma que usted gana, yo gana para el Señor, es escrita en un gran libro, el libro de la vida. Y qué hermoso que yo no sé si lo dice el Señor, yo lo que sí sé es lo que está escrito en Romanos. Pero qué hermoso que el Señor diga, esta alma fue ganada por esta persona. Este fue su padre espiritual, esta fue su madre espiritual. Ellos fueron ganados por estos. Y cada persona en el reino de Dios es importante, aunque haga lo más insignificante. Cuando usted gana a alguien para el Señor tiene una memoria completa de esto. Dice la palabra del Señor, quiero que ustedes se imaginen los nombres de ustedes. Dice así, os recomiendo además, dice hablando el apóstol, dice a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Aquí puede usar el nombre en vez de Febe, puede decir la hermana Mirta, puede haber usado la hermana Reina, la hermana Lina, la hermana Clarita, la hermana Kenia, la hermana Marta, la hermana Maribel. Pero vamos a ir leyendo, ya no voy a decir, vamos a ir leyendo. Dice así, dice. Número 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristoburo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo,
escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Potrovas, a Hernes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogono, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Voy a hacer una pausa aquí. Tal vez usted dice: pastor, leyó un montón, no entiendo lo que usted me dice. Qué hermoso algún día que podamos decir: ¿sabe qué? El hermano Roque, ministramos la música, pero esa música tan hermosa ganó otra persona, y esa ganó otra persona. Que no sepa, el hermano Roque tiene a su discípulo de él, tiene a su hijo espiritual, que él ganó para el Señor, y también le enseñó a tocar guitarra. Gloria al Señor. Cualquier cosa tan insignificante que sea en esta iglesia, no importa que sea lo que usted haga para el Señor, el Señor tiene un récord completamente. Él solamente aquí nos abrió una parte del libro de Romanos, pero si Él pudiera decir, voy a leer unos cuantos nombres, podía decir: salúdame a Clarita, que ha trabajado con los niños, con las hermanas, que ha discipulado a otros. Salúdamela a ella. Salúdame a Roberto, que ganó a su familia, que ha hecho las cosas bien. Salúdame a Maribel, que está criando a sus hijos, le está enseñando el Señor, que le entrega su corazón a Cristo, y así pudiera ir uno por uno en ese lugar. Usted y yo a veces pensamos que lo que hacemos para Él tiene poca importancia, pero para Él tiene una gran importancia esta cosa. Vamos a cerrar con esto. ¿Quién fue el padre o la madre espiritual para usted? O tal vez usted dice: esa persona me ha hablado de Cristo, mi propia hija, mi propio hijo, y no he hecho caso, no me he dado cuenta que es directamente la mano de Dios que me está llamando. Y la otra es: sí, yo soy ahora un hijo espiritual, porque alguien me ganó para el Señor, pero yo también tengo que procrear hijos también. Y si no tengo un hijo, una hija espiritual, Señor, ese yo te pido que tú me ayudes a ser agradecido, a recordar de dónde me sacaste, y también a ganar hijos para ti. Y sé que tal vez no sea muy importante lo que hago, pero para Dios es sumamente importante. Todo lo tiene escrito Él. Por favor, inclinen su rostro esta tarde. Padre celestial, esta tarde damos gracias. Te pido, Padre, esta tarde que si aquí hay una persona, un hermano, una hermana que escuchó este mensaje y que dice: tal vez no había dado cuenta, pensé que era todo circunstancia, de que alguien me trajo a este país, de que alguien pagó para que yo viniera aquí. Pero ahora me doy cuenta que no fue solamente que alguien me trajera aquí, pero era que tú me estabas llamando y buscando, y no fue ninguna circunstancia yo venir aquí, sino es que tú quieres que yo venga a ti, Señor, y me has estado llamando. Y esta tarde yo te quiero entregar mi corazón. Yo quiero pedirte que me perdones. Yo me arrepiento de mis pecados. Fui lo que fui, dije lo que dije acerca de ti, perdóname. Ahora yo sé que tú eres real, que tú existes, que me amas y me quieres, y te quiero aceptar como Salvador. Padre, te pido que esta tarde hay aquí personas que se les ha olvidado ya de dónde vinieron, de dónde fue, tú las sanaste, los sacaste, Padre. Se les ha olvidado aún quién fue su padre espiritual o su madre espiritual. Te pido, Padre, que en este momento no tengan condenación, pero que ellos digan: yo quiero también tener un corazón agradecido como ese leproso. Y yo quiero decirle a todo el mundo una vez más: ¿quién me sacó? ¿Quién me sacó de ahí? ¿Quién me sanó? ¿Quién me salvó? Y Padre, los que aquí están han sido ganados para ti, Señor. Te pido que pongas un deseo en ellos de decir: yo también quiero ser un padre espiritual. Yo también quiero ganar a alguien para el Señor. Pon una persona en mi camino, y cuando tú lo hagas y yo sé que viene de ti, yo te voy a contestar: sí, Señor, úsame a mí. Padre, pido tu bendición esta tarde, Señor, los servicios que vienen, que nos mantengas, Padre, sanos y salvos, que esta pandemia, Dios mío, pare completamente, Señor mío, pero que tus propósitos se han hecho, Señor mío. Padre, que no haya un enfriamiento en esta iglesia, pero que empiece a haber un avivamiento de decir: no estoy yendo a la iglesia, pero donde quiera que yo esté, voy a ganar a alguien para Cristo.
Gloria al Señor. Padre, pido tu bendición en nombre de Jesús. Amén, amén.